Hoy sí, ya estamos grabando. Así que póngale la foto ahí para ganarse ese medio punto en Zoom y medio punto en la, el campo virtual para completar el punto para lo que usted quiera utilizarlo. Bueno, jóvenes, vamos ahora a irnos a la semana número 2 y ahí vamos a encontrar la actividad que vamos a hacer. Quiero decirles que vamos a hacer una actividad asincrónica. Donde dice tarea, no se me asusten. Es una actividad asincrónica, pero vamos a ver si podemos llegar por ahí y poder compartir. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre la guía, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Ya están trabajando en eso? ¿Estamos trabajando en eso, jóvenes? Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, jóvenes, nos quedamos por aquí en esta parte. Voy a ver un chat. Me gusta mucho. Que vamos ahí. Anote, dice ahí. ¿Qué lo dice? Anote mi nombrecito, no se le vaya a olvidar. No, es que vamos a hacer la otra semana vamos a hacer un escaneo de las dos plataformas, Zoom y campo virtual. Y le voy a tomar una captura y pues yo lo voy a guardar ahí. Y cuando sea el momento de que usted me dice, vaya, mire, profesor, fíjese que saqué 10 en el parcial, así que no lo necesito allá. Lo necesito en la guía. Ah, vaya pues, ahí lo ponemos. O si salió bien en la guía, pero tambaleó un poquito en el parcial. Pónganmelo en el parcial, profesor. Vaya, yo se lo pongo ahí. Así que así vamos a hacer. Bueno, jóvenes, mencionábamos cómo evolucionó la psicología, aunque las primeras ideas psicológicas, jóvenes, surgieron de especulaciones metafísicas, ¿no? Entonces, aunque pues ya los griegos pues explicaban con anterioridad el pensamiento racional, o sea, el logos, el logos. Así que ese era uno de los aspectos que nos llevaban a que la psicología pues cambiara esa postura y pudiese ahora pues volverse una ciencia. Pero vamos a decir, jóvenes, que las primeras ideas psicológicas surgieron de especulaciones metafísicas, ¿no? O sea, acciones o ideas que muchas veces no se pueden comprobar. Ahí en alguna medida va también el acto de fe, va el acto de creer en eso que estamos viviendo ahí. Entonces, eso pues traía algunas dificultades, porque por ejemplo, si una persona estaba pasando una situación de tristeza o tenía un problema perturbador, las personas pues hablaban de que quizás una maldición había caído sobre ellos, sobre él o la familia, y ahí estaba pagando una culpa también. Por otro lado, la pasión y la locura muchas veces como que la conectaban. Por ejemplo, esos emperadores, ¿va? Que muchas veces actuaban con locura, ¿va? Pero eran buenos guerreros, vamos a decir, ¿va? Eran sanguinarios para la guerra.
y muchas culturas adoraban ese tipo de comportamiento, pero en el fondo eran personas, vamos a decir, con serios problemas mentales, que hasta comían carne humana. O también, por ejemplo, en las obras griegas, muchas veces esa gente tenía serios problemas también y las personas en alguna medida pues unían esas dos, juntaban esas dos ideas, por ejemplo, pasión y locura. Y no es así, pues en nuestra realidad también es que, por ejemplo, muchos artistas viven en situaciones emocionales bien profundas. Por ejemplo, para crear una canción, para eh, vivir una experiencia en el teatro, tienen que tener estas experiencias emocionales bien a flor, ¿va? Entonces, a flor de piel, ¿va? Entonces, y son buenos autores, ¿va? O por ejemplo, los que cantan. Hemos conocido algunos artistas eh, extranjeros en Argentina, por ejemplo, gente que se ha tirado de un edificio, pues, como una locura, ¿va? A una piscina, ¿va? Imagínense. Otros han roto una guitarra en escenario, se han comido algo asqueroso en los escenarios y la gente los aclama y la gente va donde ellos, ¿va? Y son artistas que la gente hasta muere por estar con ellos. Entonces, eh, les digo esto pues porque quizás ha sido una situación que se ha venido dando siempre en relación pues a las situaciones psicológicas. También las ideas religiosas están allí envueltas también. Aunque ya los griegos pues explicaban con anterioridad el pensamiento racional, o sea, el logos, como una manera de explicar las cosas. Así que allí pues ya darle una respuesta a eso. Pero aparecen estos personajes jóvenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, que dan esos aportes para el conocimiento, esos filósofos de la tradición humanista. Y ellos pues establecieron pues la epistemología como la rama de la filosofía que explica el origen y naturaleza y métodos y límites del conocimiento humano. O sea, cómo es que funciona ese conocimiento, qué aspectos se podrían, vamos a decir, considerar también. Y por eso, pues las nuevas corrientes filosóficas, pues empiristas, pues exigieron un cambio de pasar de la especulación a la ciencia experimental. Si algo no se puede comprobar, pues entonces no es ciencia. Pero vuelvo a mencionar, pues algunas veces son actos de fe, de confianza, que allí pues no nos podemos meter a cuestionar ese tipo de situaciones. Ahora, la psicología pues se vuelve ya una ciencia. Ahí aparece Wilhelm Wundt. Él crea pues primeramente también el primer laboratorio de psicología fisiológica. Y así pues la psicología pues se vuelve ya una ciencia. Aparte pues ya teníamos, ya estaba dotada de un objeto. Y yo quiero aquí pedirles a ustedes su, su respuesta. ¿Cuál es el primer objeto? Perdón, ¿cuál es el objeto de la psicología? ¿Cuál es el objeto de la psicología? ¿Alguien me podría Estudiar el responder? comportamiento humano. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Gracias. El comportamiento humano, ¿qué más, jóvenes? Las poblaciones se podría decir que también estudia. Está La bien, conducta y el comportamiento humano. la conducta y el comportamiento humano. Entonces, Además, la cultura. está bien la cultura, que ya son con otros elementos también bien importantes, pero lo que decían los compañeros, la conducta, el comportamiento, y hay algo más falta por ahí. Los procesos mentales. Los procesos mentales, correcto. Pregunta gracias, Talison, también por escribirnos, estudiar la mentalidad humana, está bien. Entonces, seguro, pregunta de corto, jóvenes. Pilas ahí. Entonces, pero también Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio y a la vez crea el primer método de la psicología. En ese momento fue algo innovador. Entonces, ahí la introspección, o sea, una autoobservación de lo que se experimenta en la conciencia. Muy interesante, jóvenes, que
que la introspección muchas veces se utiliza también en otras ciencias, ¿va? Y ahí encontramos las similitudes que les decía. Muchas veces la introspección lo utiliza también el psicoanálisis, fíjense, lo utiliza. Entonces podría ser ya ahí en algo que se relaciona. El método de la introspección con la escuela estructuralista, con la escuela psicoanalítica. Anoten ahí lo que les acabo de decir para llenar aquel cuadro que tenemos ahí adelante. Bueno, jóvenes, pero aparece también John Watson, que también ya conocía algunos estudios de Wilhelm Gould. Entonces, él afirma, pues, si él daba esa opinión, es que tuvo algún acercamiento. Decía él que debería abandonar lo relativo a la mente y estudiar solo el comportamiento. Así que dando origen pues, al conductismo. Y ahí tenemos a Skinner, Pavlov, el mismo John Watson. Y se convirtió pues en una postura psicológica en este lado. Fíjense, en Europa era la parte del estudio, del análisis del conocimiento. Y aquí, en esta parte del otro continente, era el conductismo. Fíjense, entonces, ahí. Ahora, yo les preguntara ahora en la actualidad, ¿quién tenía la razón? Escríbamelo ahí en el chat. ¿Quién tenía la razón, joven? Ahora que ya como conocemos un poco el panorama, ¿quién tenía la razón? Vuelvo a mencionar, ahora que ya tenemos toda esa información, ¿quién tenía la razón ahora? ¿Quién creen que tenía la razón? Escríbanme ahí en el chat, por favor. Vamos a ver qué me dicen. Escríbanme. ¿Quién tenía la razón, jóvenes? ¿Wilhelm Gould o John Watson con los conductistas o los estructuralistas? Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué respuesta damos. John Watson, dice Daniel. Para mí, está bien. Estamos hablando que ya conocemos parte de esa postura. Diego dice John Watson. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Good, dice, está bien. Muy bien. Quiero ver a alguien más allí de una opinión. Se me mueve muy rápido. Se mueve muy rápido, pero dice en que cada uno acertó de cierta forma en lo que es la psicología. Muy bien. Entonces, Daniel, ¿qué conclusión llegas? Vamos a ver. Watson, va ganando Watson. Good, dice por ahí. Creo que está orientado a lo que se estudia hoy en día. ¿Qué se estudia hoy en día? Cuéntame, por favor, joven, cuénteme. Roberto, cuéntame. Sí, hola, buenas tardes. Mire, bueno, pues estaba recordando lo que usted había dicho de psicología y creo que, o sea, como tal, los estudios de Watson están más orientados a lo que se estudia hoy en día en la psicología. O sea, cómo se relacionan las personas entre sí. Y lo otro que había dicho que no recuerdo bien qué era, pero cómo se relacionan las personas entre sí y el comportamiento de las personas como tal. Bien. Bueno, yo les diría que, en mi opinión, también, muy humilde y quizás podemos diferenciar con algún otro profesional que llegue a mirar este video. En la actualidad, los dos tenían razón, joven, los dos. Porque Wilhelm Gould, pues, quería saber qué había en la mente, cómo funcionaba la mente. Y Watson se iba a la parte conductual, a la conducta del ser humano. Entonces, lastimosamente, pues, tenían esas diferencias, pero al final, fue como decía por ahí el compañero, usted y también otro más, Daniel, creo, es lo que hoy se está estudiando en psicología. Las dos posturas, tanto de los procesos psicológicos como de la conducta del ser humano. Entonces, los dos tenían razón. Claro, en épocas y momentos diferentes, pero al final, pues esa era una de los aspectos, pues, que
que, que solían pues pasar ahora en la actualidad. Bueno, entonces ya aquí pues ya aparece también ya a partir del año 30 del siglo XX, ya la psicología, jóvenes, es auténticamente científica y capaz de enfocarse en métodos científicos objetivos. O sea, ya ahora la psicología ya puede dar una respuesta a situaciones complejas, de formas de vida psíquica del hombre. Ahora, la psicología no es un bloque único, así, sino que está formado por varias corrientes psicológicas que hacen que la psicología pues tenga mucho, ¿cómo se llama? Mucha fuerza ahora. Y es lo que le da pues esa capacidad. Entonces, ahí aparecen las escuelas psicológicas. Aparece en la primera, jóvenes. Las escuelas, la escuela estructuralista. Hemos hablado de Wilhelm Wundt, crea el primer laboratorio de psicología, crea el primer método de introspección. ¿Y en qué se ocupaban los estructuralistas? Se ocupaban de analizar los procesos cognitivos, el conocimiento, y utilizaba el método de la introspección. Pero pues como entonces ellos pues se encargaban de analizar a través en el laboratorio clínico, crearon mecanismos, instrumentos que permitían dar pues una luz de cómo es que las personas pues eso que está en su mente, en su cabeza, podrían expresarlo, manifestarlo. Pasemos a la siguiente, jóvenes, a la escuela funcionalista. Esta era una contraposición, fíjense, al estructuralismo. Esta corriente determina el bienestar del individuo en términos de su capacidad de adaptación. O sea, allá era analizar y aquí era funcionar. O sea, no me voy a detener mucho en cómo es que hacen eso, sino cómo es que accionan. Y hay dos palabras ahí bien claves: adaptación y funcionalidad en el medio en que se desenvuelve. Y estos tres elementos pues deben de estar juntos también como un solo bloque para poder adaptarse y ser funcionable. Por ejemplo, mi cuerpo, el ambiente social, mis pensamientos. Pasemos ahora, aquí el protagonista es William James, filósofo y psicólogo estadounidense, que pues empieza pues a darle fuerza a este elemento también. Ahora pasamos a la escuela psicoanalítica, jóvenes, a la escuela psicoanalítica. Aquí en esta parte, miren, aparece aparece Sigmund Freud. Quizás cuando hablamos de la psicología, muchas veces nos vamos a pensar en, ¿cómo se llama? En Sigmund Freud, ¿verdad? Que fue un representante muy bueno. Algunos ahora en la actualidad pues dicen pues que su postura psicoanalítica pues no difiere de muchos elementos ahora de comprobación, pero en su momento, jóvenes, dio muchos aportes pues, a la neurosis que se estaban viviendo muchas personas en ese momento. Entonces, él hablaba de él sostenía que la psique, que es la parte del alma, se divide en diversas capas que en ocasiones se oponen una a otra. Y había un ejemplo allí bien interesante como era el iceberg. El iceberg, quizás nosotros nos acordamos de la película El Titanic. Entonces el iceberg, hay una punta que sale. A esa parte que es visible, la llamamos el consciente. Entonces, pero puede ser que
el que anda en aguas diga, ah, una piedra de, una, un obstáculo ahí, ¿va? Pero no sabe la inmensidad de masa que está escondida en el agua. Y más o menos pues era una ilustración de cómo él miraba la situación de de esta explicación del consciente, preconsciente. Ah, anote ahí otra, ¿cómo se llama? Aspectos que son iguales con otras escuelas. La primera es que la escuela psicoanalítica se encargaba de personas perturbadas, con una neurosis. Y la escuela humanista se encargaba de personas sanas. O sea, esa es una diferencia. La escuela psicoanalítica se encargaba de personas sanas y la escuela humanista se encargaba de personas, perdón, la escuela psicoanalítica se encargaba de personas sanas, perdón, perturbadas, y la escuela humanista se encargaba de personas sanas. Anote por ahí para ponerlo en el cuadrito que estamos llenando. ¿Me escuchan, jóvenes, bien? Sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, jóvenes, ahí como un iceberg, vemos normalmente para alguien puede decir, ah, una superficie de una roca. Entonces, el consciente es, decía él, el que se manifiesta en el ser humano, que es más visible, el que nos mete en esa realidad. En este sentido, jóvenes, en este sentido, el consciente junto con el preconsciente y el inconsciente es una de las tres instancias de la primera tópica freudiana. Y Freud pues utilizaba a menudo el término consciente como sinónimo de conciencia, pero no lo utilizaba como un sinónimo de una conciencia moral, sino en el hecho de estar como conectado tanto con lo exterior, con lo interior. Volvemos a esa parte o sea, pensamos en el iceberg, más abajito está el preconsciente. El preconsciente, según explicaba Freud, es un material justo debajo de la superficie de la conciencia. Ese fácilmente, en alguna medida, podemos acceder o él puede salir y traerlo a nuestra realidad, el preconsciente, porque designa pues las operaciones y contenidos del aparato psíquico que son accesibles a la conciencia. O sea, en algún momento nos acordamos de esas experiencias. Yo quiero preguntarles a ustedes, jóvenes, ¿se acuerdan cuando estaban pequeñitos, como de unos 4 años, de algún pensamiento que se les viene de algún suceso que pasó en su vida o en la vida de su familia? Por favor, jóvenes, vamos a ver. Sí. ¿Alguien nos quiere compartir, por favor? Algunos dicen, no se acuerdan, está bien. ¿Alguien quisiera compartir esas experiencias? Uno de ustedes puede ayudarme, por favor. De lo que se acuerda. Vamos a ver. ¿Alguien? Presto micrófonos ahorita para que nos hable. Ah, dice la señorita Allison, cuando me perdí en el centro comercial. ¿Nos pueden compartir, señorita Lisbeth y señorita Allison? Ah, la señorita Alejandra también. Me regalaron mi perrito. ¿Cómo? Quiero que me ayuden a contar esa experiencia, por favor. ¿Alguien? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Señorita Lisbeth, cuéntame. Sí, mi Y recuerdo Alejandra también. de cuando tenía 3 años, yo había llegado de Kinder 3 y en el cuarto en el que yo dormía con mis papás había una cama de un lado, había una mesa en el centro de las 2 camas y yo tenía la mala costumbre de saltar de cama en cama. Entonces mi mamá me decía repetidas veces que no saltara y que no saltara, que yo me iba a caer.
pero yo no le hice caso y me caí y me reventé la cabeza. Ay, sí. Y cuando usted mira a un niño saltar así, ¿se acuerda de esa experiencia? Sí, cuando veo a alguno de mis primos que está saltando de un lugar a otro y que hay algo en el centro o cerca que se puede golpear, siempre me acuerdo de cuando yo me golpeé. Muy bien, a eso le llamaríamos, vamos a decir, una idea del preconsciente. Lo traemos a la memoria rápidamente, ¿va? Y podemos decir, hey, no haga eso porque se puede caer. ¿Por qué? Ah, porque yo sé lo que le digo. Entonces lo traemos. Muchas gracias, señorita Lisbeth. Señorita Alejandra, cuénteme. Vaya, resulta de que a mí de chiquita me regalaron una cocker y mi tío, ¿verdad? Entonces a Sí. mi abuela no le gustan los perros, no le gustan. Ay, no le digamos, no le Entonces, digamos. ya me va a escuchar, no, mentira, está dormida, pero no le gustan los perros. Entonces dijo, al día siguiente, me acuerdo, yo estaba chiquita, o sea, tenía 3, 4 años, ese perro no lo quiero al día siguiente y lo regalaron. Y una vez yo asistí a una sesión psicológica y me dijeron, algún recuerdo que se te venga, que te dé tristeza, y yo, no, negación. Y resulta de que al día de hoy me sigue afectando y no sé por qué. Y sigo ahí como que queriendo un perrito, pero no se puede. Ah, todavía no se puede tener un perrito. No, 18 años Ah, y sin perrito y sin gatitos, nada. sí, sí. Muchas gracias por contarnos eso. Quizás cuando logre tener un perrito, este, va a pasar esa situación de querer tener ese animalito. Muy bien, excelente. Gracias, gracias por contarnos. ¿Vieron? Fíjense. Eh, bueno, no tengo explicaciones. La historia se ha contado por ella misma. Lo mismo le pasó a una señora que conozco y que aprecio mucho, con el caso de la señorita Alejandra, que le regalaron una perrita, pero ella lo que hizo, se fue a meter a la casa. Iba todos los días de escondidas de su mamá a estar con la perrita en la casa de la vecina. Caminaba, dice, cuando la mamá se iba al mercado a vender. Pero un día la mamá llegó temprano y no la halló y la agarró, primero el dolor, ¿no? Y entonces después la castigó. Estamos hablando de muchos años atrás. Y ella todavía se acuerda. Me dice, me dolió mucho que me haya regalado mi perrita, dice. Ahora tienen su perrito. Y por cierto, se le había perdido por 15 días, se le perdió y ayer nada menos llegó a la casa el perrito. Lo que les quiero contar es que quiere mucho ese perro ella y lo defiende a escapa a espada y a escapa, como decimos ahí. Pero ella por esa situación, yo noto que fue por ese también suceso que le pasó que le regalaron a esa perrita, ¿va? Y después todavía la castigaron por esa situación. Entonces, esos recuerdos muchas veces los traemos cuando alguien, y con todo el cuidado y la consideración para nuestra amiga Alejandra, muchas veces cuando quizás mira un perrito por allí, va deambulando por las calles, ella quisiera agarrarlo, pero se acuerda pues que no se puede. Entonces, es un recuerdo que está ahí, que todavía pues llora, dice, está bien. Entonces, está ahí. Y hay gente también, hay personas jóvenes que han perdido un ser querido, estaban pequeñitos y vieron el féretro salir, quizás experimentaron una situación. A mí me pasó quizás, pero con la guerra, ¿va? No viví en una zona conflictiva, sino, pero había presencia. Recuerdo una noche que veníamos con mi familia de la iglesia, allí por la avenida Bernal, hacia la calle, hasta San Antonio Abad, y esa zona era un poco caliente en ese tiempo. Allí se transitaba la Fuerza Armada, la policía, esta policía de Hacienda y también grupos de choque de la guerrilla. Entonces, y en un pasaje que nosotros pasábamos, ahí estaban los guerrilleros, estaban apostados ahí. Y cuando pasamos, yo esa escena la tengo en mi mente y yo vi que nos detuvieron. Yo iba a la par de mi papá y
mi hermano iba ya mayor, un poquito mayor, él iba al lado de mi mamá y mi papá llevaba a mi hermano menor en el... Yo no me acuerdo del diálogo, pero sí me acuerdo de la escena y me imagino que si quedó grabado en mi mente fue porque algo estaba discutiendo. Después mi madre nos cuenta que era porque se querían llevar a mi papá, no lo querían dejar pasar. Y entonces, ese recuerdo, entonces cuando paso por ese pasaje, que ha quedado, que lo han hecho ya diferente, me acuerdo de eso, fíjense, me acuerdo de eso. Y entonces, esas cosas quedan allí, marcadas ahí. Entonces, gracias a Dios, pues no pasó más y nos dejaron ir. Entonces, fueron esas experiencias que quedan ahí y que fácilmente nosotros las traemos a nuestro pensamiento. Son recuerdos de la niñez e inicio de la juventud, fíjense, que nos recordamos de esas experiencias. Así que para algunos pueden ser experiencias muy bonitas, ¿no? Pero para otros pueden ser momentos difíciles. Pero hay una conexión que es la carga emocional que se vivió, la carga emocional que se vivió en ese momento. Bueno, está la otra estructura, jóvenes, que es el inconsciente. El inconsciente. Esa, vamos a volver a través, ¿se acuerdan? Quiero que se lleven a la imagen el iceberg. Entonces, esa es la parte más profunda, y es la parte, decía Freud, la parte más grande que no se ve, que no se puede acceder fácilmente. Esta tiene una dificultad para recuperar ese material, que está muy debajo de la superficie de la conciencia. Ahora, no a todos se va a manifestar de manera igual. Esto tiene que ver también con sucesos muy, pero muy emocionales, que tienen una carga fuerte de emociones, muchas veces muy negativa, y que en alguna medida el ser humano no puede como manejarlas o no la puede entender. Y entonces lo que hace es esconderla. Había un licenciado Cornejo, me dio una materia, y él nos ilustraba que el inconsciente es como todas aquellas cosas que no las queremos enseñar a nadie. Y entonces tenemos un cuarto y ahí las tiramos. Esas cosas que nadie quiere que sepan, que son vergonzosas, que son penosas, que no las andamos enseñando, que no llamamos a nuestros amigos y les decimos, ay, miren, esto está pasando ahí. Y lo escondemos ahí. Pero tienen vida. Y aquí voy a poner aquí una definición de esta parte del inconsciente. Por aquí tengo algo. Aquí está. Fíjense, son poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, que influyen en el comportamiento humano. Freud se iba mucho a la parte sexual, a ese aspecto ahí. Y pues él decía, pues en alguna medida daba la idea, pues que todos somos así, asexuales, ¿no? Pero ahora pues en realidad pues no siempre, no es así, ¿va? Hay gente que sí ha sufrido algún tipo de abuso, fue expuesto a situaciones de naturaleza sexual y eso en alguna medida le marcó su vida. También se ha dado eso. Entonces, ahí se esconde todo eso. Pero eso tiene vida. El inconsciente tiene vida, como dice yo. Tiene vida propia. Ahora, se pone una puerta, se le echa candado y se pone un vigilante. Ese vigilante está ahí. Y en un momento quiere empujar esa puerta, pero el vigilante la detiene. Pero un día el vigilante se duerme y lo tira y sale como una neurosis, sale como conflictos, y es arrasador esas acciones del inconsciente, ¿no? Por eso dice ahí, son tendencias inconscientes que crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Es decir, que el inconsciente posee vida propia, que está hecho de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes y producen así los principales conflictos de la vida. Fíjense. Entonces, allí vemos esa acción
del inconsciente. Ahí tenemos, por ejemplo, personas que salen en los programas de televisión. Me gusta mucho ver esas historias y después trato la manera de saber si es verdad que sucedió eso. Por ejemplo, esos asesinos en serie que tenían una doble vida con un rostro amable, padres, pero en lo oscuro eran personas que hacían mucho daño, que le quitaban la vida a las personas y no se tocaban su corazón, ya tenían, bueno, ahí podemos hacer un análisis de cada caso, pero ese tipo de personas que ocultan algo que nadie sabe y que pues causan mucho daño. Entonces, es ahí como explicamos el inconsciente. Así que hablamos del consciente, del preconsciente y del inconsciente, jóvenes. Por eso, quizás al entender todo esto nos damos cuenta que la niñez es algo tan importante, jóvenes, en las cuales se debe de cuidar esa inocencia, pues se debería de procurar cuidar esa inocencia, esa imaginación y no causar, si supiéramos el daño, jóvenes, que causaríamos cuando sufrimos algún tipo de trauma en lo psicológico, los daños son muy irreversibles, jóvenes. Bueno, vámonos un poquito más adelante. Después hablamos de la estructura de la personalidad. Según la escuela psicoanalítica, existen estas tres partes. Está el principio de placer, el id o el ello, está el yo y el superyo. Pues es el principio de placer, ¿no? Busca la autosatisfacción. Tiene un componente muy animal, muy instintivo. Estos jóvenes, fíjense que estos dos, el id y el superyo, están muchas veces en comparación, en igualdad con el inconsciente. Fíjense, en el inconsciente están los dos ahí en esa lucha. Muchas veces el que es dirigido por el placer lo esconde o lo manifiesta de muchas, pero para él es algo normal, no es algo malo. También el superyo, el principio de perfección, procura frustrar nuestros impulsos. Procura frustrar nuestros impulsos, las normas sociales. Y está el principio de realidad, es el que en alguna medida se ve expuesto. Por ejemplo, cuando lo toman, lo agarran en una situación que genera pena, pues, por ejemplo, saliendo antes del trabajo. Y, hey, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va? Disculpe, ya en el parqueo con la mochila, ya con las llaves en la mano para salir, y son las 3 de la tarde y él tiene que salir a las 5. Entonces, no, a dejar la mochila y va al carro, no, ya voy a regresar. Entonces el ego se ve como apenado y puede ser por dos cosas, por el principio de placer que dice, vámonos ya, hombre, ya, ¿para qué voy a estar esperando a este jefe? De todo modo ni me paga bien, ya me voy a ir a fregar, a molestar, a divertirme. Por otro lado, también, jóvenes, el super yo nos puede meter en problemas también, según la teoría de Sigmund Freud. Por ejemplo, procura frustrar nuestros impulsos, reprimirse, crear un juicio muy complicado. Por ejemplo, hablando de hombre y mujer, muchas veces hay ropa que le queda muy bien, pero dicen, no, es que si me la pongo, me voy a ver mal. Les voy a contar algo mío. Les voy a contar algo mío con referente a la ropa. El inconsciente, perdón, cuando hablábamos de estas dos estructuras, miren, del super yo, entrar
no, es que qué van a decir, hombre, si me miran así las personas. Y hay personas que no se lo ponen, dicen, no, yo no me lo pongo. Yo no me lo pongo. Hay señoritas que se ven bien con una ropa, quizás ajustadita, quizás corta, quizás enseñando media pierna, y lo digo con mucho respeto, pero por esa situación del super yo, no se lo ponen. Dicen, no, no, es que no me atrevo a andar así, más que si me ven mis amigos que van a una iglesia, me van a estar criticando. Mejor no, voy a usar mejor la falda larga, el pantalón reflojo, y entonces yo mejor así me siento bien. Entonces, hay personas también que son bien estrictas, ¿no? Y eso también las mete en problemas también. Así, también los que son dirigidos por el principio de placer, esos, divirtámonos, hombre, tomemos, pero vas a manejar, no te preocupes, si a las 2 de la mañana no hay carros, hombre, no hay árboles, no hay curvas, no hay nada, démosle, sigamos bebiendo, dice la gente. Y hay gente así, pues, que no les importa y a las 2, 3 de la mañana sale. Y hemos visto noticias de gente aquí que ha tenido accidentes y que hasta han perdido la vida algunos ahí. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el placer. Pero hay otros también que se dejan llevar por el super yo. Entonces, y el yo pues es el principio de realidad, ¿va? El que al final termina como aceptando las consecuencias de cualquiera de los dos. Y en otros casos también es integrador también. Entonces, esto es con referente al super yo. Esto ustedes lo pueden ahí tener para leerlo con más detenidamente. Hablemos, jóvenes, de los aportes. Voy a adelantar esta parte y me voy a ir a este aspecto aquí. Ya voy a regresarme aquí. Yo les pregunto, jóvenes, porque a las 5:30 vamos a tener una actividad, se los comenté, jóvenes, que vamos a tener una actividad con los servicios espirituales de la universidad en el área pues, bueno, se llaman capellanes, pero son pastores. Ayer estuve en una actividad con ellos, muy bonita, y entonces yo quiero decirles que la van a pasar muy bien. Yo voy a estar conectado también, así que no nos vamos a desconectar, ni nadie se debe de ir, porque después que pase la actividad, yo voy a hacer unas preguntas y nos van a servir para también ver cómo estuvieron participando de esa actividad. Así que de 5:30 a 6:30, ellos van a estar aquí con nosotros. ¿Me escucharon lo que dije, jóvenes? Sí. Vale, muchas gracias. Vale, entonces, yo les pregunto, jóvenes, pero participen, por favor. Ya les dije que si ustedes participan, yo voy también a ayudarles con los cuestionarios, pero si no participan, pues entonces, ¿qué sucede, jóvenes, cuando usted, y a mí me ha pasado, nos ven en una situación penosa, vergonzosa? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos sentimos? Nerviosos por lo general. Buscamos una Nervioso. salida. Busco una salida. Quisiera abusar de su confianza, joven Jefferson. ¿Alguna vez lo han agarrado en una situación así como la que le he mencionado? La verdad sí. ¿Qué nos podría contar usted qué fue? Si nos quiere contar, no quiero. Fue, a ver, déjame recordar. Déjese, pues mientras Jefferson está recordando, ¿hay alguien más que quiera contarnos algún momento en el cual ustedes los agarraron quizás comiéndose algo que no debían de comerse? Por ejemplo, celebraron el cumpleaños de alguien, su papá no estaba, compraron el pastel que a usted le gusta, pero ese pastel usted está dispuesto a hacer cualquier cosa por volverse a comer otra porción, pero usted sabe que son bastantes, ¿va? Y que el pedacito así chiquitito, pero bueno, por lo menos lo probé.
Pero la mamá dice, he guardado este pastel aquí. Nadie lo vaya a tocar. Y el que lo toque, le vuelo la mano. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien nos quiere contar algo? Ah, está, Nelson Oriana. Dice, una vez comí un pedazo de lasaña sin dejar para mi hermano. ¿Y lo descubrieron? Pamela dice, de pequeño comí de esos que parecen dulces que son para matar. Sí, sí. ¿Y qué le pasó? Ansioso, dice, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Licenciado, no se escucha mal, con interferencia. Sí, se escucha todo distorsionado. ¿Me escuchan bien? Se sigue No, licenciado, escuchando no se le con escucha. interferencia. Vale, está bien.